Buenos días, nuevamente les damos la más cordial bienvenida al canal del Colegio de Medicina San Raymond. El día de hoy tocaremos un tema muy interesante que es el tratamiento de la anafilaxia. Como primer punto importante que debemos de recordar y fundamental es que una evaluación rápida y el tratamiento inmediato son la piedra angular en el manejo de la anafilaxia. No debemos de olvidar este punto que es fundamental, realmente fundamental. ¿Por qué razón? En primer lugar, el paro respiratorio o cardíaco y la muerte pueden ocurrir ¿en qué? En minutos. La respuesta al tratamiento se ha observado que es mayor si este se establece en las fases tempranas de la anafilaxia, y el retraso en la administración de epinefrina se asocia con una mayor mortalidad. Aquí es un aspecto importante el hecho de que la epinefrina es fundamental en el manejo de estos pacientes. ¿En qué se basa entonces el tratamiento inicial de la anafilaxia? Se va a basar en los siguientes puntos. Primero, quitar la causa. Suspender la infusión de medicamentos de inmediato. Si estamos nosotros observando, como veremos un poquito más adelante, que tenemos datos ya de compromiso del paciente, hay que suspender de manera inmediata la infusión del medicamento que en ese momento estemos utilizando. Solicitar ayuda al equipo de resucitación del hospital o al 911 si esto es en el ámbito extrahospitalario. La inyección intramuscular de epinefrina lo más pronto posible, seguido por la administración de epinefrina adicional, ya sea intramuscular o por vía endovenosa, si es que esto es necesario, y como veremos más adelante, cuáles son las pautas para administrar una mayor dosis de adrenalina, de epinefrina. Colocar al paciente en posición supina con las extremidades elevadas, a menos que haya un importante edema de las vías respiratorias. Entonces nos podemos colocar de esta forma. Si no hay un edema importante de las vías respiratorias, esta sería la posición ideal que deberíamos hacer en estos pacientes. Bien, también es importante que si el caso de anafilaxia se presenta en una paciente embarazada, se debe de colocar del lado izquierdo, ¿sí?, en el cúbito lateral izquierdo, permitiendo el flujo, ¿sí?, a través de las venas cavas, ¿sí?, el retorno venoso, la precarga en este grupo de pacientes. Administrar sin duda oxígeno suplementario y restablecer el volumen circulante con cristaloides endovenosos. Como veremos más adelante, la pérdida de volumen intravascular puede llegar hasta un 35% por la fuga de este volumen hacia el espacio intersticial. Bien, entonces la atención debe ser enfocada primero ¿sobre quién? Sobre la vía aérea, la respiración, la ventilación, la circulación y el estado mental. Es muy importante que nosotros evaluemos los labios, la lengua y la orofaringe para descartar un angioedema. Entonces, y además son de las partes iniciales que puede presentar un paciente. Preguntarle al paciente cómo se siente, preguntarle al paciente su nombre, a ver si lo puede articular. ¿Por qué? Porque si no lo puede hacer, esto nos puede estar hablando que existe un edema de la glotis o un edema periglótico, ¿sí?, que comprometerá de inmediato mucho más la vía aérea. Vamos a examinar también la piel para la presencia de urticaria o angioedema como ayuda para confirmar el diagnóstico. Si ustedes recordarán, cuando vimos el tema de anafilaxia, el 90% de los pacientes presentan estos datos en la piel, ¿sí?, así como también en labios, lengua, orofaringe, y nos ayudan a confirmar el diagnóstico. Entonces es muy importante que nosotros estemos vigilando estos datos. Bien, el paso entonces inicial en el manejo de la anafilaxia involucra una evaluación rápida de la vía aérea del paciente. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos decidir si vamos a intubar de inmediato a este paciente, sobre todo cuando el paciente empieza a tener datos de estridor, datos de dificultad
respiratoria, ¿sí? Esto nos va a hablar que ya existe un compromiso importante de la vía aérea superior y que tenemos que actuar de inmediato, ¿sí? La presencia también temprana de edema de la vía aérea superior representa el desarrollo rápido de compromiso ¿de qué? De la vía aérea, y tomar en cuenta que en una minoría de los casos, entre más comprometida está la vía aérea, a veces o en ocasiones es difícil, ¿sí?, intubar al paciente, ya sea por vía orofaringia o nasofaringia en algunos casos, y entonces se tendrá que recurrir, afortunadamente en una minoría de los casos, a una cricotiroidotomía, ¿sí? Y puede ser necesaria para asegurar la vía aérea. Muy bien. La epinefrina, y hay que tener esto, pero bien en cuenta, representa el tratamiento principal y más importante de la anafilaxia. No hay que olvidar este punto. Debe ser administrada tan pronto como la anafilaxia será reconocida con los datos que habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque el retraso en su administración, como se había comentado, aumenta la mortalidad de los pacientes. O sea, no debemos de dudar en administrar de inmediato adrenalina. También debe ser administrada en pacientes que tengan la sospecha clínica de una inminente anafilaxia. Vamos a suponer que es un paciente que empezamos a administrar determinado medicamento y empieza a tener problemas, ¿verdad?, que ya habíamos comentado. Entonces, aunque no tenga un cuadro franco de anafilaxia, si estamos sospechando que se está estableciendo, hay que administrar adrenalina, ¿sí?, epinefrina. Muy bien. La inyección intramuscular es la ruta preferida para la administración inicial de epinefrina en la anafilaxia, ¿sí? ¿Por qué? En primer lugar, la inyección intramuscular es recomendada sobre la inyección subcutánea porque va a proporcionar un aumento más rápido en las concentraciones plasmáticas y tisulares de epinefrina. O sea, no perdamos el tiempo administrando la epinefrina de manera subcutánea, hay que hacerlo intramuscular, que es la principal vía o la vía de inicio en un momento dado para controlar la anafilaxia. La inyección intramuscular también es preferida sobre los bolos endovenosos de epinefrina. O sea, vamos a ver más adelante cómo podemos utilizar la epinefrina por vía endovenosa, pero no en bolos, ¿sí?, sino en infusión. Ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Y por qué también es preferida? Porque el uso de bolos de epinefrina pone al paciente en un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, como pueden ser hipertensión arterial severa y arritmias ventriculares. Entonces, es mejor la administración de la inyección intramuscular a los bolos de epinefrina por vía endovenosa. Muy bien. ¿Cuál es la dosis que debemos de administrar de epinefrina? Bueno, pues para cualquier edad es de 0.01 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima de 0.5 miligramos como dosis única inicial, ¿sí? ¿Cómo se diluye? Bueno, ¿cómo viene la epinefrina? La dilución de epinefrina para inyección intramuscular contiene en cada ámpula, si nosotros recordamos y ya lo sabemos, 1 miligramo por mililitro, ¿sí? Por lo tanto, esta ámpula de 1 miligramo por mililitro tendrá que prepararse en una jeringa de 1 mililitro, ¿sí?, que contendrá la ámpula de epinefrina de 1 miligramo. Aquí es muy importante recordar lo siguiente: dependiendo del peso del paciente será el calibre de la aguja que podamos utilizar. Acuérdense que la inyección de epinefrina intramuscular se lleva a cabo en la cara externa del muslo. Entonces, si es un paciente que es muy obeso, tendremos que utilizar una aguja de mayor calibre para que podamos introducir a nivel del músculo la epinefrina. Bien. Si estamos a nivel hospitalario y contamos con él, ¿sí?, hay que utilizar lo que conocemos como el autoinyector de epinefrina, ¿sí? Esto, ¿por qué es bueno tenerlo en los servicios de urgencias o en los hospitales? Porque se evitan retrasos y a partir de pacientes con un peso mayor a 25 kilogramos, una dosis de 0.3 miligramos debe ser administrada como dosis inicial con este autoinyector que se aplica
también de manera intramuscular. Bien, una vez que hemos administrado la epinefrina, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos que evaluar la respuesta que tenemos a esta epinefrina intramuscular y recordar que la mayoría de los pacientes responden a esta dosis inicial intramuscular. Sin embargo, fíjense, a nivel prehospitalario la epinefrina puede ser repetida de manera intramuscular en intervalos de 5 a 15 minutos si no hay respuesta o es una respuesta inadecuada, de manera inicial. Una o raramente 2 dosis adicionales intramuscular son necesarios y esto se ha visto en estudios retrospectivos que indican que una segunda dosis es necesaria en el 12 al 36% de los casos, es decir, no es necesaria en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente: ¿en qué pacientes quizás sea necesaria una mayor dosis o una segunda o una tercera dosis de epinefrina? En aquellos pacientes que tienen una historia de anafilaxia previa, es decir, que ya tuvieron un evento de anafilaxia, que en ese momento presentan rubor, que están diaforéticos o disnéicos, ¿no? Porque está hablando de un mayor compromiso tanto cardiovascular como pulmonar. Y serían los que requerirían de mayores dosis. O bien en aquellos pacientes que continúan hipotensos después de que se les administró la primera dosis intramuscular, ¿sí? Y entonces, ¿qué debemos hacer? Son pacientes que de manera concomitante debemos de infundirles líquidos, ¿sí? Por vía endovenosa. Bien, en el momento en que nosotros detectamos que estos pacientes, ¿sí?, requirieron de una mayor dosis de epinefrina intramuscular, entonces debemos de preparar una solución para la infusión temprana y lenta de epinefrina, ¿sí?, sobre todo aquellos pacientes que no respondieron a la administración repetida de epinefrina. Después de una segunda, tercera dosis no responden, tenemos que preparar esta solución. O bien aquellos pacientes, como ya mencionamos, que ya les dimos las dosis de epinefrina y además ya administramos líquidos endovenosos. Son aquellos pacientes que son los candidatos para la administración, ¿sí?, de epinefrina en una infusión lenta. Bien. ¿Cómo se prepara la epinefrina? Se prepara con solución salina al 0.9%. Lo hacemos con 1 miligramo de adrenalina en 1000 mililitros de solución salina al 0.9%, lo cual equivaldrá a 1 microgramo por mililitro, ¿sí? 1 microgramo por mililitro de epinefrina por cada 60 mililitros de hora de solución infundida, ¿sí? Si el paciente ha recibido una gran cantidad de volumen, entonces podemos hacer una dilución más concentrada de 4 microgramos por mililitro, ¿sí? Y sobre todo si estos pacientes han recibido más de 4 litros de volumen a base de cristaloides. Esto que parece muy simple, ¿verdad?, se nos olvida. O sea, la preparación, ¿cómo lo voy a preparar, no? Entonces, por eso es que es importante recordarlo, ¿no? La preparación de la adrenalina en infusión endovenosa, ¿sí? ¿Cómo inicio entonces ya esta infusión? ¿Sí? En aquel paciente que no respondió a la administración intramuscular, que no respondió a volumen, bueno, pues lo voy a iniciar a 0.1 microgramos por kilogramo por minuto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir aumentando cada 2 a 3 minutos a 0.05 microgramos kilogramo minuto hasta que vayamos titulando, a manera de que se consiga, ¿sí?, elevar la presión sanguínea y mejore la perfusión a los órganos. Bien, si iniciamos con esta dosis y vamos mejorando, y la presión sanguínea, que es un punto que uno puede tomar, mejora en un 10 a 15%, ¿sí?, ¿qué hacemos? Detenemos la velocidad de la infusión a ese nivel de dosis por 3 a 5 minutos para ver si a partir de esa dosis que titulamos y que mejoró en un 10 a 15% la presión arterial, continúa mejorando la presión arterial, y entonces ahí dejamos a esas dosis de infusión la epinefrina. Muy bien. ¿Por qué la epinefrina es el fármaco de elección
¿Por qué es el fármaco de elección en anafilaxia? Porque las acciones farmacológicas de la epinefrina hablan de los cambios patofisiológicos que ocurren en la anafilaxia mejor que cualquier otro medicamento. ¿Se acuerdan que en la plática anterior hablamos de todos estos cambios, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatogénico que suceden en esos pacientes? Y entonces la epinefrina disminuye la liberación de mediadores por los mastocitos, que vimos que es muy importante la liberación de mediadores por mastocitos. Previene o revierte la obstrucción del flujo aéreo en el tracto respiratorio superior e inferior. Previene o revierte el colapso cardiovascular. Y estos efectos o estas acciones terapéuticas de la epinefrina ¿sí? se producen por su acción en diferentes receptores adrenérgicos, como son su acción sobre receptores alfa-1 adrenérgicos, que tienen un efecto obviamente agonista, en donde va a traer como consecuencia que aumente la vasoconstricción, la resistencia vascular periférica y disminuye el edema de mucosas en la vía aérea superior por su efecto agonista alfa-1 adrenérgico. También tiene un efecto beta-1 adrenérgico que va a producir un aumento en el inotropismo. Acuérdense que el inotropismo es la capacidad contráctil que tiene el corazón, la fuerza contráctil que tiene el corazón, y en el cronotropismo, que hablamos de un aumento en la frecuencia cardíaca. Y por último, su efecto beta-2 agonista adrenérgico, que va a producir como todos conocemos, broncodilatación, disminuye la liberación de mediadores de la inflamación a través de los mastocitos y los basófilos, fíjense. Entonces, todas las acciones benéficas que tiene el uso de epinefrina en anafilaxia, y por eso es la piedra angular básicamente del manejo de este grupo de pacientes. Y muy importante, como ya les mencionaba, no retrasar el tratamiento ni tampoco dar otros medicamentos, ¿sí? Tratando de sustituir a la epinefrina. La epinefrina en la anafilaxia no tiene sustituto. ¿Ok? Bien. Bueno, como un paciente delicado, grave, pues tenemos que tener accesos intravenosos, ¿sí? En todos los casos de anafilaxia. Les decía yo que existe una masiva desviación de líquido, ¿sí? Rápidamente del espacio intravascular hacia el espacio extravascular, intersticial, intracelular, ¿sí? De tal grado que se puede desviar hasta un 35% del volumen intravascular. O sea, el volumen total del paciente existe, pero está mal distribuido, y recuerden que lo importante pues, es el volumen intravascular. Entonces, en cuestión de minutos se desvía. De tal grado que cualquier paciente que presente hipotensión, que no esté respondiendo al manejo inmediato de epinefrina, como les comenté previamente, debe de recibir grandes volúmenes de líquido para su resucitación, ¿sí? Los adultos inclusive deben de recibir de 1 a 2 litros de solución salina al 0.9% a la velocidad más rápida en los primeros minutos de tratamiento. Se pueden requerir grandes volúmenes de líquido, se mencionan en algunas revisiones hasta arriba de 7 litros que se han administrado en este grupo de pacientes que tienen ortostasis, hipotensión o que tienen una respuesta incompleta a la administración de epinefrina, ¿sí? Es muy importante monitorizar a estos pacientes para evaluar en primer lugar la respuesta clínica y en segundo lugar la sobrecarga de volumen, ¿sí? Porque depende del tipo de paciente, si tiene alguna comorbilidad, entonces tendríamos que vigilar los datos, de sobrecarga de volumen. Bien, un aspecto importante es el siguiente. La terapia con beta bloqueadores, sola o en combinación con inhibidores de la enzima de convertidora de la angiotensina, o sea, los IECAS, ha sido asociada con una anafilaxia más severa. Es decir, si la anafilaxia se presenta en un paciente que está tomando beta bloqueadores o inhibidores de la ECA, ¿sí? La anafilaxia puede ser más severa. Sin embargo, la epinefrina deberá ser usada como primera línea de terapia. Si el paciente, ¿sí? es refractario al uso de epinefrina, entonces tenemos la opción de usar glucagón, ¿sí?
¿Por qué lo administramos? Porque se ha visto que el glucagón tiene un efecto inotrópico y cronotrópico positivo y que además este efecto inotrópico y cronotrópico positivo del glucagón no está mediado por los receptores beta, que en un momento dado estarían bloqueados si estoy utilizando beta bloqueadores. ¿Cuál es la dosis de glucagón? Bueno, pues la dosis de glucagón para adultos es de 1 a 5 miligramos IV en bolo en 5 minutos, seguidos de una infusión de 5 a 15 microgramos minuto, y vamos titulando la dosis hasta lograr que su efecto, ¿sí? Acuérdense, titular una dosis es ir elevando la dosis hasta que logremos la meta. ¿Cuál es la meta en este caso? Una adecuada presión de perfusión, ¿sí?, para los pacientes. Muy bien. Existen agentes que pueden ser dados como terapia complementaria a la epinefrina en el tratamiento de la anafilaxia, pero nunca van a sustituir a la epinefrina. No perdamos el tiempo, porque si perdemos el tiempo administrando otros medicamentos, el paciente puede morir. Entonces, ninguno va a sustituir a la epinefrina. Tenemos antihistamínicos H1, antihistamínicos H2, broncodilatadores y glucocorticoides, que sin embargo ninguno debe ser usado como tratamiento inicial, ninguno. No hay quien sustituya a la epinefrina. No alivian la obstrucción del tracto respiratorio superior e inferior y no mejoran la hipotensión, el choque, ni tampoco salvan la vida. Entonces muchas veces se comete el error de menospreciar, ¿sí?, clínicamente el inicio de una anafilaxia y empezamos a utilizar cualquiera de estos, ¿sí?, sin darnos cuenta que el paciente está cursando con una anafilaxia que si no actuamos de inmediato con epinefrina el paciente puede fallecer. Bien, entonces, bueno, pues los antihistamínicos como difenhidramina y la cetiricina, que son antihistamínicos H1, la famotidina, que se conoce que es un antihistamínico H2, mejoran la comezón y la urticaria, pero nunca van a sustituir ¿a quién? A la epinefrina, ¿sí? Para el tratamiento del broncoespasmo que no responde a epinefrina o que responde parcialmente, podemos administrar los broncodilatadores, ¿sí?, como una terapia complementaria, ¿sí? Sin embargo, no previenen o alivian el edema de la mucosa en la vía aérea superior o el choque, y su uso, ¿sí?, se lleva a cabo por evidencias que se han tenido, pero en pacientes ¿con qué? Con asma. O sea, su uso es extrapolado, ¿sí?, en aquellos pacientes que utilizan broncodilatadores en un asma agudo. Bien. ¿Qué pasa con los glucocorticoides? Los glucocorticoides son con frecuencia usados en el tratamiento de anafilaxia a pesar de que hay poca evidencia de sus beneficios, ¿sí? O sea, a mí en lo personal me ha tocado observar eso, no llegan los pacientes, administramos hidrocortisona, ¿no?, metilprednisona, ¿sí? Cuidado porque no hay una evidencia, ¿sí?, de que sea de beneficio inmediato. ¿Por qué? Porque su acción tarda varias horas, no alivia los signos y síntomas iniciales de la anafilaxia y nunca se deben dar de manera rutinaria en pacientes que ya se obtuvo una buena respuesta a epinefrina o a las medidas que ya mencionamos y cuya alta hospitalaria sea lo más pronto posible, sea rápida. Bien, ¿en qué casos pudiéramos utilizar los glucocorticoides? En pacientes con síntomas severos que requieren hospitalización, pacientes que tienen asma o que siguen con importante broncoespasmo, después de que otros signos y síntomas de la anafilaxia sean controlados. Si el paciente sigue con broncoespasmo, sigue todavía con edema de la vía aérea, los glucocorticoides son excelentes para disminuir el edema de la vía aérea. ¿Qué podemos utilizar? Pues una dosis de metilprednisolona de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día, ¿sí?, 1 o máximo 2 días. Con eso es suficiente y entonces estas serían las indicaciones del uso de ¿qué? De glucocorticoides. Muy bien. Existe un término que se conoce como anafilaxia refractaria, ¿sí? ¿Qué es esto? Es definida como la falta de respuesta a 2 o más dosis de ¿qué?
de epinefrina. ¿Sí? La mortalidad en estos casos de anafilaxia refractaria se ha visto que aumente en un 26%, ¿sí? Con menos del 1% en pacientes con severa anafilaxia con buena respuesta al tratamiento. Entonces, la anafilaxia refractaria implica una mayor mortalidad. ¿Sí? Recordar que esta anafilaxia refractaria, este choque anafiláctico, va a mostrar características de choque distributivo, una gran vasodilatación y choque hipovolémico. ¿Sí? Entonces, es un tipo de choque, la anafilaxia es un tipo de choque mixto, ¿sí? Distributivo e hipovolémico. Bien. Se ha visto que en pacientes que continúan hipotensos a pesar de una dosis máxima de epinefrina y terapia con líquidos, como ya mencionamos, se pueden utilizar otro tipo de vasopresores, ¿sí? Cuando la anafilaxia puede ser refractaria a la administración de catecolaminas, cuando hay una saturación o desensibilización de los receptores adrenérgicos, ¿sí? ¿Qué vamos a utilizar? Norepinefrina, vasopresina y otros vasopresores que han sido utilizados con éxito cuando existe una hipotensión refractaria o no hay una buena respuesta a la anafilaxia, pero siempre y cuando las medidas que ya revisamos, ¿sí? sean llevadas a cabo y que no exista respuesta. Bien, la vasoplegia o vasodilatación profunda puede estar presente en algunos casos de anafilaxia refractaria, ¿sí? En estos casos de anafilaxia refractaria de vasoplegia, hay revisiones que apoyan el uso de ¿qué? De azul de metileno. ¿Sí? ¿Por qué el azul de metileno? Recuerden que el azul de metileno es un inhibidor de la sintasa del óxido nítrico y de la guanilato ciclasa, ¿sí? Que son fundamentales para la liberación del factor relajante del endotelio, para la vasodilatación que prevalece en estos pacientes. Entonces, si estos pacientes presentan esta vasoplegia, estaría indicado usar azul de metileno. ¿Cómo se usa? Solamente un bolo único de 1 a 2 miligramos por kilogramo, administrados en 20 a 60 minutos. ¿Sí? Por otro lado, otro grupo de pacientes con anafilaxia refractaria han sido resucitados con oxigenadores de membrana extracorpórea o bypass cardiopulmonar. ¿Sí? Obviamente, esto es considerado en aquellos pacientes que se ha hecho todo el esfuerzo o un esfuerzo completo de resucitación y el paciente no se puede resucitar. Entonces, se han utilizado esto. ¿Por qué? Porque hay que evitar el desarrollo irreversible de acidosis isquémica, ¿no? O sea, bloqueo celular, o sea, acidosis terrible que va a terminar con la vida del paciente. Bien. Quiero también recordarles nuevamente que un importante error en el tratamiento de la anafilaxia es retrasar la administración de epinefrina. ¿Por qué? Porque se tiene sobreconfianza en el uso de antihistamínicos, broncodilatadores y glucocorticoides. Recordar que son medicamentos complementarios, no son de inicio a la epinefrina y no deben ser usados como primera línea de tratamiento de la anafilaxia. Esto quiero que quede pues que lo recuerden muy bien, ¿no? Que sea un recordatorio importante cuando enfrentemos a estos pacientes, ¿sí? Con este problema de anafilaxia que se nos puede presentar en cualquier momento. En cualquier momento se nos puede presentar la anafilaxia y hay que estar pendientes de lo que tenemos que hacer. Bien. Todos los pacientes con anafilaxia deben mantenerse en observación hasta que los síntomas estén completamente resueltos. ¿Cuál es la mayor preocupación de esto? De el tiempo en que los debo de dejar. ¿Se acuerdan que mencionamos anteriormente lo que era la reacción bifásica? ¿Sí? Se ha observado que esta reacción bifásica, ¿sí?, se desarrolla en el 5% de los pacientes. Recuerden que la reacción bifásica es cuando tienen la reacción, por ejemplo, a la administración de un medicamento y horas después, aunque ya no se esté administrando el medicamento, pueden presentar otro cuadro de anafilaxia, muy similar al inicial. ¿Sí? Entonces, pacientes con una severa anafilaxia inicial
hipotensión o con la necesidad de más de una dosis de epinefrina pueden estar en un riesgo mayor de síntomas recurrentes. Estos son los pacientes que debemos de dejar que hospitalizados, estos son los pacientes que pueden presentar una reacción bifásica. Muy bien. Otro aspecto importante que no deben olvidar es que los pacientes que han experimentado un cuadro de anafilaxia están en riesgo de episodios recurrentes. Siempre hay que preguntar a los pacientes si tienen algún tipo de alergia, siempre, antes de administrar cualquier medicamento, ¿sí? Y sobre todo si han tenido eventos de esta índole. ¿Por qué razón? Porque se deben de implementar medidas a largo plazo de reducción de riesgo, ¿sí? La tasa anual de recurrencia en promedio es del 18%, o sea, si a un paciente ya le dio un cuadro de anafilaxia, puede repetir en un 18% de los pacientes, ¿sí? Y recordar que la presencia concomitante de asma con anafilaxia aumenta el riesgo de recurrencia. Si le dio anafilaxia a un paciente y además es asmático, el riesgo de que tenga una recurrencia por anafilaxia es importante. En estos pacientes se recomienda que tengan en casa un autoinyector, ¿verdad? Para administrarse por vía intramuscular desde su domicilio. Ahí sí hay que evaluar el tipo de pacientes con alto riesgo, como les estoy mencionando. Muy bien, entonces, para finalizar, ¿cuáles serían los conceptos claves que tenemos que recordar? Primero, la anafilaxia responde mejor al tratamiento en sus fases iniciales antes de que el choque se presente, ¿sí? Entonces, actuar de inmediato. El retraso en la administración de epinefrina se asocia a una mayor mortalidad, no olvidar eso. La ruta de administración de la epinefrina inicial es intramuscular en la cara media del muslo, ¿sí? Ahí es donde hay que administrarla. La aplicación intramuscular se prefiere a la subcutánea o bolos intravenosos. Recordar, una desviación masiva de líquidos al espacio extravascular puede ocurrir en la anafilaxia y todos los pacientes con ortostasis, hipotensión o respuesta incompleta a la epinefrina deben ser resucitados con volúmenes altos de solución salina normal al 0.9%, solución fisiológica al 0.9%. No olvidar el oxígeno suplementario, el uso de broncodilatadores en pacientes con signos y síntomas respiratorios, ¿sí? Pero siempre de la mano de la administración de epinefrina y evaluar en un momento dado la vía aérea para actuar de inmediato después de esta evaluación y asegurar la vía aérea lo más pronto posible. La epinefrina endovenosa está indicada para pacientes con profunda hipotensión y signos y síntomas de choque inminente que no responden a la epinefrina intramuscular o a la resucitación con volumen. La epinefrina en estos casos se debe administrar en infusión lenta más que en bolos intermitentes. La infusión IV de epinefrina se debe acompañar de un monitoreo continuo del paciente, o sea, se debe tener un monitoreo continuo del paciente. Bueno, y con esto terminamos este tema sobre el tratamiento de la anafilaxia. Bien, les recordamos que nos sigan visitando en estos temas, hacemos un esfuerzo porque sean lo más entendible posible, ¿sí? y seguir aportando un poco de este temario que lo hacemos con mucho gusto y les agradeceríamos su suscripción. Pues esto es todo por hoy. Muchas gracias.